Noches, bien, buenas noches con todos. Es un gusto estar contactado con los amigos de Andahuaylas, entiendo. Y bueno, empezaremos rápidamente con lo que hemos venido ya difundiendo y señalando en otras reuniones. Bien, empezaré primero por señalar que nuestro país se rige por una constitución política. Somos un Estado de Derecho y cuando se habla de Estado de Derecho, se entiende que un país se rige por leyes, ¿no? Pero estas leyes tienen distintas jerarquías, ¿no? Distintos pesos, por así decirlo, distintos grados, no todas tienen el mismo valor. De allí que se llama el Estado de Derecho, ¿no? Regido por leyes. Ahora bien, aparte de ser regido por leyes, nosotros tenemos en el artículo 43 de la Constitución, nosotros estamos regidos por un sistema democrático de gobierno, o sea, nosotros no somos una monarquía, no somos una dictadura, somos una república democrática. Y democracia implica que el país se gobierna por el pueblo y este gobierno lo ejercen los representantes del pueblo, ¿no? Eso, o sea, la palabra democracia no es adorno, no es una simple retórica, no es un simple discurso. La democracia implica, como ustedes saben, democracia es el gobierno del pueblo. Y eso está en el artículo 43, primer párrafo, ¿no? Donde dice, la República del Perú es democrática y otras cosas más. Entonces, pues, esas dos premisas son importantes, ¿no? Somos un Estado de Derecho, nos regimos por las leyes de diferentes niveles, jerarquías, somos una república democrática, ¿no es cierto?, ¿no? En donde el pueblo es el que gobierna por medio de sus representantes o mandatarios, ¿no? Ustedes han escuchado la palabra mandatario. Mandatario significa que aquella persona que obedece la orden de un mandante. ¿Quién es el mandante? El mandante es el pueblo. ¿Bien? Listo. Ahora pasemos al tema concreto, ¿no? En el Perú se han dado normas normas de tercer nivel que para cualquier abogado son los famosos decretos supremos. Los decretos supremos están por debajo de una ley y la ley está por debajo de la Constitución, ¿no? Yo he dado el ejemplo ya en varias ocasiones de la jerarquía militar, ¿no? Un general, un coronel y un capitán, ¿no? Un general viene a ser como una constitución política del Perú porque es la máxima jerarquía, y un coronel viene a ser una ley, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley de Vacunación 31091, y y una norma jurídica de tercer nivel es el Decreto Supremo 168, 179, que son las normas que están, pues, disponiendo la condición o el condicionamiento del ejercicio de nuestros derechos, pero no de cualquier derecho, sino derechos constitucionales. ¿Y dónde están establecidos esos derechos? Pues en la Constitución política, por eso se dice derechos constitucionales. Ese panorama es importante saberlo. Ahora, ¿dónde dice que la Constitución está por encima de la ley y la ley está por encima de otras normas de menor jerarquía? ¿Dónde está establecido eso? En el artículo 51. El artículo 51 establece el principio de jerarquía de normas. Ustedes revisen su Constitución en este acto, les pido, les sugiero, y en el artículo 51 ustedes van a leer lo siguiente. Dice, la Constitución prevalece sobre toda norma legal. Dice, las leyes sobre las normas de menor jerarquía, y así sucesivamente, ¿no? Esa es más o menos la gradación, ¿no? La gradación, la jerarquía, ¿no? La Constitución está por encima de la ley, y la ley está por encima del Decreto Supremo, y el Decreto Supremo está por encima de una resolución ministerial, y así sucesivamente, ¿no? Es como una grada. Entonces, en el último peldaño, en el peldaño superior de todas, está la Constitución. Por eso decimos que somos un Estado constitucional de derecho. Eso es lo que decimos los abogados constitucionales. Ahora, ¿qué sucede, amigos? Sucede que existe una ley, o sea, el nivel del coronel, digamos, y esta Ley General de Salud, la 26.842, en su artículo 13, también pido que busquen en Google, hay que googlear inmediatamente, esta ley establece que ninguna autoridad pública
sea, ninguna autoridad, ni policía, ni un gerente, ni un municipio, ni un alcalde, ni un gobernador, exacta, o sea, ninguna autoridad dice, puede solicitar certificado de salud, carnet de salud o similares o situaciones similares a ninguna persona para el ejercicio, dice, de sus derechos constitucionales, para el ejercicio de sus actividades profesionales, comerciales, etc. O sea, nadie te puede pedir a ti, oiga, señor, si usted no tiene carnet, usted no puede ejercer su derecho a estudiar, a trabajar. O sea, es lo que dice la Ley General de Salud, textualmente. Pues bien, esta ley está siendo vulnerada por los gobiernos locales, por el propio Estado, ¿no es cierto? Porque un decreto supremo está pretendiendo tener mayor peso que una ley, la Ley General de Salud, una ley, que es con un coronel, y el decreto supremo es como un capitán. Ustedes se imaginan un capitán mandando al coronel, o un capitán mandando a la Constitución, oponiéndose a lo que dice la Constitución. Es algo inaudito, ¿no? Es impensable. Entonces, ese es el panorama que tenemos ahorita. Una norma llamada Decreto Supremo 168-179-2021 de la PCM pretende vulnerar derechos constitucionales como el derecho a ¿qué? Al trabajo, el derecho a ¿qué? A la salud, el derecho a ¿qué? A la educación, sobre todo la educación ahora que los chicos van a ir a los colegios a estudiar. Entonces, bien, ese es el panorama que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Hay que enviar documentos a todas las entidades públicas, desde una posta médica, una comisaría, una municipalidad distrital, provincial, sedes del Banco de la Nación, sedes de los registros públicos, de la RENIEC, cualquier entidad pública, hay que enviarle sus cartas notariales o personalmente que te sellen el cargo de elección y decirle, oiga, respete usted la Ley General de Salud, artículo 13, que es una norma de mayor jerarquía que el Decreto Supremo 168, 179. Ustedes tienen, como autoridades del Estado, tienen la obligación de aplicar en primer lugar la norma de mayor jerarquía. ¿Cuál es esa norma? La Constitución Política. Entonces, amigos, esa es la primera acción que se debe hacer en Arequipa, ya lo hemos hecho, vía memorial, vía carta individual, no hay problema, se pueden hacer de las dos formas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Por ejemplo, una denuncia penal por delito de discriminación. El artículo 323 del Código Penal establece que la persona que discrimina a otra, ¿no? Para que ésta no pueda gozar de sus derechos constitucionales, la discrimina, le prohíbe ejercer sus derechos, está cometiendo delito de discriminación. Este delito de discriminación en su segundo párrafo establece una pena de cárcel de hasta 4 años. 4 años de cárcel para aquel funcionario o autoridad o persona privada o empresa privada discrimina a una persona, a un trabajador, a un estudiante, etcétera, etcétera, a un comerciante. Entonces hay que hacer también denuncias penales contra esas personas, hay que denunciarlos penalmente. Porque ellos no pueden aplicar una norma de menor. Bien, entonces esa es la segunda acción. Un reclamo administrativo, una solicitud administrativa individual, una denuncia penal por delito de discriminación y también para los que están siendo despedidos en su trabajo hay que hacer una acción de amparo, pues, demandas de amparo. Una demanda de amparo es un poco más compleja. A Una ver, demanda de ordene, que el juez ordene, la acción de amparo es para que un juez ordene la inaplicación de una norma, de una ley. ¿Por qué? Porque esa ley está vulnerando derechos constitucionales. Entonces yo pido como abogado, señor juez, pido la inaplicación de tal norma porque está vulnerando mi derecho al trabajo, está vulnerando mi derecho a la educación. Entonces, esas normas, esa inaplicación es absolutamente legal, válida, un juez lo puede hacer. El juez tiene que preferir, el juez tiene que hacer el análisis constitucional de una norma, y el juez va a decir, ¿qué norma tiene mayor jerarquía, mayor peso, mayor validez? ¿La Constitución política que protege el derecho al trabajo o el Decreto Supremo 168 que te dice, oiga, señor,
pida carnet a quien desee trabajar. ¿No es cierto? Entonces, el juez va a tener que hacer la interpretación de la Constitución, porque es su función. El juez tiene la función de interpretar la Constitución y va a decir, ah, no, acá yo prefiero la norma de mayor jerarquía. ¿Cuál es? La Constitución Política y la Ley General de Salud. Entonces, es cierto que es un poco compleja, pero es una demanda totalmente viable, aceptable, que está prevista en la Constitución en el artículo 200, inciso 2. Artículo 200, inciso 2 de la Constitución. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? Esa sería como una tercera acción. Y muchos dirán, pero la acción de amparo demora 6 meses, un año. Pues, cuando uno interpone una acción de amparo, puede solicitar una medida cautelar. Entonces, interpongo la acción de amparo y a la semana o 10 días yo interpongo una medida cautelar, donde yo le digo, señor juez, mientras dure el juicio 4 a 6 meses, que es lo que dura hasta segunda instancia, que es lo más lógico, esperar, mientras dure los 4 o 6 meses, yo pido que usted ordene mi reposición a mi centro de trabajo, ¿no? Con las medidas de bioseguridad, con mi alcoholcito, mi mascarilla, etcétera, etcétera, como se ha venido haciendo todo el año 2020, 2021, y que no haya ninguna razón para discriminar, ¿no es cierto? Que se deje sin efecto. Entonces, esa es la postura que estamos también aplicando, todavía no hemos tenido respuesta, estamos haciendo demandas desde la semana pasada. Amigos, estas son las acciones legales, judiciales, fundamentadas en la Constitución Política, en la Ley General de la Salud, la Ley General de Salud, fundamentadas en la Ley de Vacunación, que dice que la vacuna es libre, ¿no es cierto? También basado todo nuestro planteamiento en mérito a la Constitución Política, en mérito al Código Procesal Constitucional, que establece qué derechos se pueden demandar mediante una acción de amparo, dentro de ellos está la educación, el trabajo, ¿no? Entonces, el Código Penal ya sabemos que es el artículo 323, delito de discriminación, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les voy a contar algo que me parece interesante. Hemos hecho un memorial para decirle al defensor del pueblo de Arequipa que cumpla su función de defender los derechos constitucionales, tal como lo establece el artículo 162 de la Constitución Política. Dice claramente, es función del defensor del pueblo defender los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la comunidad. Entonces, pese a que este defensor del pueblo en Arequipa, apellidado Manrique, sabe que están violándose, despidiéndose a mucha gente, que muchos no saben, tienen miedo de que ya no van a poder estudiar en la universidad, en los colegios, etcétera. Este señor no hace absolutamente nada. Entonces, le hemos enviado un memorial exigiéndole que cumpla su función, no ha querido. Al contrario, nos ha respondido que dice que por la subsistencia de la sociedad, de la raza humana, sí es posible condicionar, dice, el tema de la vacuna, ¿no? Entonces, es un sujeto que nunca respondió al principio llamado principio de supremacía constitucional, que yo le planteé como abogado, y él es abogado, obviamente, ¿no? Todos los profesores en toda la región, en todas las regiones son abogados. Entonces, este señor ha omitido su pronunciamiento respecto del principio de supremacía constitucional, que está por encima de cualquier otra norma, y simplemente ha dicho que sí es correcto restringir derechos. Ahora, ¿qué estamos haciendo contra el defensor? Hemos hecho otro memorial, ¿no? Exigiendo su renuncia inmediata, ¿no? Porque estamos juntando más de 1000 firmas, esperamos llegar a las 1500 o 2000, y vamos a ir a entregarle su memorial. Oye, renuncia, ¿no? No sirve para ese cargo. Por un lado, ¿no? También hemos hecho memoriales para el Banco de la Nación, Registros Públicos, RENIEC, que también están firmando, y les vamos a hacer entrega personal, presencial, en sus sedes respectivas, ¿no? Por un lado, es todo el tema, digamos, colectivo y el tema individual con las demandas y demás. Y por otro lado, lo que no debe pasar por alto, señores, es el ejercicio del derecho de protesta y de manifestación. El artículo 2 de la Constitución, inciso 4, establece que el derecho a la libertad de expresión están vigentes, el derecho a la libertad de manifestación están vigentes. Más aún, pido que revisen el comunicado número 020 y 021 del año 2020, emitido por la Defensoría del Pueblo de Lima, el defensor titular de Lima, que es el señor Gutiérrez, Gutiérrez. Él dice en sus comunicados mencionados hace un instante que los derechos de protesta y manifestación siempre estuvieron vigentes, están vigentes, sea o no sea pandemia. Entonces, amigos, por un lado están las acciones legales, administrativas, penales, demandas de amparo, los reclamos administrativos que hay, pueden ser colectivos como memoriales, o también pueden ser como cartas individuales y admitidas a distintas personas.
Y por otro lado está la manifestación pública, el derecho de protesta, que es absolutamente constitucional y válido. Tenemos que ejercer todos estos derechos, ¿no? De una y otra forma, todos, ¿no? No puede ser uno o dos, todos tienen que ejercer sus derechos. Si tiene que haber preparación o capacidad de protección del Estado, que lo haga correctamente. El Estado para eso existe. El Estado no existe para tomar decisiones por encima de la decisión del pueblo, ¿no? Por algo somos una democracia. Si no, seríamos una dictadura o una monarquía donde el rey dice, yo voy a dar la orden y todos obedecen. No estamos en una monarquía. Eso es para los cuentos de hadas, ¿no es cierto? Eso es para los cuentos de los principitos y ese tipo de historietas, ¿no? Entonces estamos en una democracia, hay derechos constitucionales, hay una constitución, hay una jerarquía normativa que no se puede vulnerar por ningún motivo. Ahora, para finalizar, muchos dicen en época de pandemia están restringidos derechos. Oye, un momentito, el estado de emergencia te restringe solamente 4 derechos. Artículo 137, inciso segundo párrafo. Solo te restringe el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad de tránsito. Nada más. O sea, es mentira que digan que se pueden vulnerar derechos en estado de emergencia. En general, no. Solo 4 derechos. 4, los que he mencionado. Los demás derechos no tienen por qué ser afectados en lo absoluto. El derecho a la educación, al trabajo, al comercio, etcétera, etcétera. Quieres ir a la playa, a tu derecho de libre esparcimiento, ¿no es cierto? No te dejan. Eso está muy mal. Incorrecto. Quieres ir a una tienda, a una feria, no te dejan entrar. Es incorrecto también, ¿no? Hay discriminación, delito de discriminación. Hay muchas faltas ahí. Entonces, amigos, hasta aquí puedo decirles todo el panorama, digamos así, en global. He tratado de ser ilustrativo, esquemático, y bueno, no estamos mucho tiempo para disculpar, pero he culminado mi ponencia. Voy a escuchar un máximo de 7 preguntas, porque ya estamos con el tiempo limitado. Adelante, amigo Rufo. Gracias, Rubén. Miguel, por favor. Sí, le hemos escuchado atentamente al doctor. Quisiera que la gente del grupo, ¿no? Que haga algunas preguntas, ya que he escuchado, ¿no? Que la gente está un poco confundida con esto, por ejemplo, de la carnet de extensión. ¿Qué hacemos si a un lugar no nos dejan entrar? O sea, presentamos el carnet de extensión, no, el vigilante no nos deja, o sea, creo que esas preguntas, creo que en antes algún compañero quería intervenir y a ver, lo escuchamos. A ver, si me permiten, pasaré rápidamente a responder esa pregunta, me parece interesante. ¿Ya? Con respecto al carnet de exención, en realidad el carnet de exención es un documento particular donde yo expreso mi firme voluntad de no vacunarme, ¿no? Porque es parte de mi dignidad, de mi derecho. Y si tengo en un documento, una cartulina, como se está difundiendo por todo el país, eso no es ilegal, ¿ah? Porque algunos dicen que es ilegal, que hay delito. No, no hay ningún delito, no estamos falsificando mi firma, no estamos diciendo que el gobierno te permite eso, no. Una expresión de tu voluntad. O sea, diríamos que es una expresión del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por valga la redundancia, ¿no? O sea, yo expreso mi voluntad, mi opinión, tal como dice la Constitución, ¿no? Derechos de la persona, inciso 4, ¿no? El derecho a la libertad de expresión. Ya, pues me estoy expresando en un carnet de exención. Estoy expresando que yo no quiero vacunarme, que hay leyes que me protegen. Así que no hay delito. Ahora, en algunos casos, algunas personas y autoridades entienden y dicen, bueno, sí, pues, no, es su derecho, ¿no? ¿Por qué vamos a tratarlo como si fuera un niño que no decide o un animal, ¿no? ¿Qué pasa? Y otras entidades dicen, no, ya me han dicho que no vale, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, a los que no quieren aceptar el carnet de exención hay que denunciarlos pues, penalmente, hay que ir a la comisaría y denunciarlos por el delito de discriminación inmediatamente. Imagínense un alcalde que fuera denunciado 100 veces por delito de discriminación. A 4 años de pena, estamos hablando de más o menos 400 años de cárcel. Claro que en el Perú la pena máxima es 35, ¿no? O sea, tampoco llegaríamos a 400 años de cárcel. Pero máximo podría ser 35 años, porque son actos totalmente independientes, así que se suman las penas. Eso sería con respecto al carnet de vacunación. Lo Rubén, mismo,
algo corto nada más, Rubén. Esta que estoy compartiendo, el carnet de exención, tiene mucha razón porque yo tengo una de estas. Yo estoy ingresando con este carnet al Banco de la Nación, estoy ingresando a las instituciones porque aquí en este carnet no habla otra cosa que las normas que te respaldan ante tus derechos. Entonces, estamos de acuerdo, no hay otra cosa que no sea todas las normas que nos respaldan, Rubén, tienes mucha razón. Seguimos, Miguel. Muy bien, sí, está muy bien eso, creo que está entendido. Lo mismo también es válido, ¿no? La acción de amparo que podemos presentar frente a una situación que atente contra nuestros derechos fundamentales, doctor. Así es, ya hemos explicado también eso. Jorge está... Quiero preguntas de ahí de los compañeros, de repente alguna pregunta de los compañeros que están ahí en línea. Sí, Jorge está con micrófono abierto. Jorge, adelante, por favor. O alguien del grupo que desea preguntar al doctor. Si yo soy de la idea de que el grupo que estamos hoy día en esta sala debemos de iniciar con acción de amparo, porque se requiere para todo tipo de acción, para realizar nuestras actividades, para poder iniciar normalmente, así como indica, nuestros trabajos entre algunas actividades que normalmente nosotros desarrollamos. Es necesario esa acción de amparo. Posiblemente vamos a coordinar con Rubén, que nos está apoyando esta noche. No sé si tenemos algo más, alguna pregunta más del grupo. Caso contrario, sinceramente se te agradece bastante, Rubén, por tu tiempo. De verdad que estás muy ocupado. Prácticamente te hemos hecho correr muy rápido. Y bueno, gracias por tu predisposición, Rubén. No sé si tienes algo más que indicarnos, por favor, o alguien más del grupo que desea preguntar. Bien, antes de finalizar y dar la despedida, amigos, hay un tema importante, ¿no? En el tema educativo hay que coordinar con los padres de familia, sobre todo con los padres de familia. Hay que hacer documentos administrativos dirigidos a la UGEL y a los directores del colegio, de los colegios, indicándoles todas las consecuencias legales, ¿no? Las denuncias penales que se van a hacer en contra de ellos, si es que ellos, bueno, empiezan a tener la intención de decir, señores, vamos a pedir carnet a todo el mundo, a todos los escolares, y no solamente escolares, sino a los padres, ¿no? Queda claro que la fuerza social siempre va a ser poderosa, siempre, la fuerza social es inaplacable, así que la mejor forma es organizarse. Organicemos a los padres de familia, a sectores como el sector de educación, a los profesores, organicemos a centros comerciales, asociaciones, y si es que hay que hacer una gran manifestación con el orden, de manera pacífica, también hay que hacerlo. Entonces ya tenemos que empezar a ejercer los derechos, señores, que tenemos reconocidos en la Constitución, y si es que la parte contraria, quieren discutir y debatir, excelente. Hay que aceptar y hay que procurar los debates, ¿no? A ver, que entren a debatir estos señores, ¿no? Que creen, que dicen que no, sí, una norma sí puede, porque es la vida, dice. O sea, ¿en qué parte de la Constitución dice que un decreto supremo, porque habla de la vida, debe estar por encima de la Constitución? ¿Dónde dice? Jamás, ¿no? No existe, ¿no? Es imposible que exista una norma de ese tipo. Lo que hay es una interpretación antojadiza, antijurídica, irracional, absurda, groseramente absurda, sobre que un decreto supremo puede estar por encima de una constitución política, por encima de la Ley General de Salud. Entonces, amigos, ese sería el consejo con respecto a la forma de cómo hay que organizarse. Seguiremos coordinando, Rufo, y ha sido un gusto estar con ustedes y ojalá que se difunda. Creo que están grabando esta conferencia, esta reunión. Sería excelente que se siga difundiendo. Y bueno, estaremos atentos a seguir coordinando para una próxima participación un poco más, de repente, multitudinaria, si cabe el término. Muy bien, amigos, hasta una próxima. Muy buenas noches. Excelente, Rubén. De verdad que se te agradece bastante. Muchas gracias por tu predisposición. Seguramente vamos a necesitar bastante de tu apoyo. Estamos en contacto. Miguel, por favor, si tienes algo que indicar. Buenas Sí, noches. nada más,
Nada más agradecer al doctor Rubén por su participación, por la brillante ilustración que nos ha